El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Estados Unidos emite licencias para sus petroleras en Venezuela. Claudia Sheinbaum asegura que México debe cuidar celosamente su soberanía nacional. ONG convocan a un acopio de alimentos y medicinas para Cuba en el Zócalo de la Ciudad de México. Guatemala dice adiós a los médicos cubanos. Presentan demanda para impugnar redada en la que 400 personas fueron detenidas en Idaho. Al menos 10 personas mueren en un tiroteo en una escuela del oeste de Canadá. Alcaldesa de Los Ángeles firma orden ejecutiva que prohíbe a la ICE usar propiedades públicas. Jurado de Estados Unidos frena intento de Trump de acusar a 6 demócratas del Congreso. Aquí están las noticias. Washington. Un gran jurado federal en Washington rechazó el intento del Departamento de Justicia del presidente Donald Trump de acusar a 6 legisladores demócratas por la publicación de un video en el que recordaban a militares miembros de la comunidad de inteligencia su deber de rechazar órdenes ilegales, una decisión que supone una reprimenda inusual a los fiscales. El jurado de la capital estadounidense determinó que no existe base criminal en el asunto presentado contra los congresistas por una posible violación a un estatuto que prohíbe interferir con la lealtad, la moral o la disciplina de las Fuerzas Armadas que presentó la administración Trump. Entre los señalados figuran el senador Mark Kelly de Arizona, Elissa Slotkin de Michigan, así como los representantes Jackson Crow, Maggie Goodlander, Chris DeLucio, todos con pasado militar o en agencias de inteligencia. El intento de acusación se produjo tras la difusión el año pasado de un video organizado por Slotkin, en el que los legisladores advertían que las amenazas a la Constitución también pueden provenir del interior del país y subrayan que las órdenes ilegales pueden y deben ser rechazadas. El video desató la molestia de Trump, quien en redes sociales calificó el mensaje de sedicioso y pidió castigos severos contra los legisladores. El Departamento de Justicia declinó comentar sobre la decisión del gran jurado. Los Ángeles. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los agentes de inmigración el uso de cualquier propiedad municipal o controlada por la ciudad para sus operativos. La directiva Proteger a Los Ángeles se elaboró con la ayuda de organizaciones comunitarias y defensores de los derechos de los inmigrantes que han pedido a la alcaldía reforzar las protecciones. Quiero ser clara, esto no es normal y nunca lo será. Es lo contrario de lo que se supone que debe hacer un gobierno federal, declaró Bash. Los Ángeles fue la primera ciudad demócrata donde se desarrollaron operativos migratorios a gran escala, lo que desató fuertes protestas en junio pasado. Bass denunció que se ha visto que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE han intentado instalar sus centros de operaciones transitorios en diversas propiedades públicas y privadas. Aunque sin la misma intensidad del año pasado, los arrestos por parte de la ICE se han seguido registrando en Los Ángeles, con los vendedores ambulantes y los jornaleros como el principal objetivo. La orden también instruye al Departamento de Policía de Los Ángeles a preservar toda la evidencia relacionada con las operaciones de control migratorio para que pueda ser reportada. Además, instruye al Departamento de Planificación Urbana de Los Ángeles a preparar una orden para imponer tarifas a los propietarios que cedan el control del sitio a agentes federales. Washington. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia general que autoriza el suministro de bienes, tecnología, software y servicios estadounidenses para la exploración, el desarrollo y la producción de petróleo y gas en Venezuela. Este permiso, largamente esperado, podría contribuir al aumento de la producción en el país.
Washington ha estado flexibilizando las sanciones impuestas a la industria petrolera venezolana en 2019, desde que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro a principios de enero. Esto condujo al gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que poco después acordó un acuerdo emblemático de suministro de petróleo por $2.000 millones con Washington. Las empresas de perforación petrolera necesitan autorización estadounidense para utilizar equipos especializados en Venezuela e importar las plataformas necesarias para implementar la producción petrolera del país, que actualmente se sitúa en casi 1 millón de barriles diarios. La licencia exige que cualquier contrato para las transacciones autorizadas que se firmen con el gobierno venezolano o la estatal PDVSA debe cumplir con las leyes estadounidenses, y las disputas se resolverán en Estados Unidos. Los pagos a cualquier entidad sancionada deben realizarse a un fondo supervisado por Estados Unidos, según la licencia, que también señala que no autoriza la formación de nuevas empresas mixtas u otras entidades en Venezuela para explorar o producir petróleo o gas. Se autorizaron las transacciones para mantener las operaciones de petróleo o gas, incluyendo la reparación de equipos para la exploración o producción. Funcionarios estadounidenses han elaborado un ambicioso plan de reconstrucción de $100.000 millones para la industria petrolera de Venezuela, que se espera permita la expansión de productores extranjeros y la entrada de nuevos participantes, incluyendo proveedores de servicios petroleros. Washington. Un gran jurado federal en Washington rechazó hoy el intento del Departamento de Justicia del presidente Donald Trump de acusar a 6 legisladores demócratas por la publicación de un video en el que recordaban a militares y miembros de la comunidad de inteligencia su deber de rechazar órdenes ilegales, una decisión que supone una reprimenda inusual a los fiscales. El jurado de la capital estadounidense determinó que no existe base criminal en el asunto presentado contra los congresistas por una posible violación a un estatuto que prohíbe interferir con la lealtad, la moral o la disciplina de las Fuerzas Armadas que presentó la administración de Trump. Entre los señalados figuraban el senador Mark Kelly de Arizona y la senadora Elisa Slotkin de Michigan, así como los representantes Jason Crow, Maggie Gutlander, Chris Houlihan y Chris Deleucio, todos con pasado militar o en agencias de inteligencia. Toronto. Al menos 10 personas murieron hoy cuando una persona disparó en una escuela de la localidad de Tumbler Rise, en el oeste de Canadá, según informó la policía. Entre los fallecidos está el supuesto autor de los disparos. 6 de los muertos fueron localizados en el interior de la escuela, mientras que otros 2 cuerpos fueron hallados en una vivienda. Otra persona murió cuando era transportada a un hospital. Las autoridades también dijeron que alrededor de 25 personas están siendo atendidas por lesiones en el centro médico local y que otras 2 han sido evacuadas en helicóptero con heridas de extrema gravedad. También añadieron que los agentes policiales están buscando en Casasy, situada a unos 1.150 kilómetros al noroeste de Vancouver, para comprobar que no hay más víctimas, y descartaron que haya otros sospechosos. El supuesto autor de la matanza fue localizado en el interior de la escuela sin vida a consecuencia de heridas autoinfligidas. La policía montada de Canadá explicó en un comunicado que alrededor de las 13:20 empezaron a recibir informaciones del tiroteo en la escuela secundaria de Tumbler Rise, una localidad del interior de la provincia de Columbia Británica, y con una población de unas 2.400 personas. Los Ángeles. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU, presentó una demanda con la que busca impugnar una redada migratoria realizada en un evento de carácter familiar de la comunidad de Idaho, en la que fueron detenidos aproximadamente 400 espectadores, incluidos ciudadanos estadounidenses y sus hijos. El operativo ocurrió el pasado 19 de octubre en la ciudad de Wilder, una comunidad agrícola en el oeste de Idaho, donde realizaban unas carreras de caballos. Según los documentos judiciales,
más de 200 agentes federales, estatales y locales irrumpieron en el estadio de la Catedral con camiones blindados y helicópteros, granadas aturdidoras y armas en mano, deteniendo aproximadamente a 400 asistentes, incluidos ciudadanos estadounidenses y niños, por horas. Los agentes migratorios son acusados de empujar al suelo a las personas a pesar de que las obedecían, y algunos fueron sacados a la fuerza de sus vehículos. En el operativo, los oficiales también dispararon balas de goma y lanzaron granadas aturdidoras contra vehículos con personas sentadas en su interior. Familias que incluían menores de edad fueron atados y sometidos a horas de trato violento y degradante, especifica la querella jurídica. Nuestros demandantes fueron tratados de forma inhumana porque el ICE y sus colaboradores voluntarios creen que pueden ignorar los derechos fundamentales si eso les lleva a arrestos migratorios, declaró en un comunicado Jan Roldi Bercheta. Washington. El presidente Donald Trump pasó años prometiendo que México pagaría por un muro en la frontera sur de Estados Unidos. México no lo hizo. En un giro inesperado, Trump ahora amenaza con bloquear la apertura de un puente en la frontera norte que Canadá ya financió. Esto puede ser una táctica de negociación avanzada, un malentendido de los hechos o ambos. El ultimátum de Trump en redes sociales es el más reciente en una serie de movimientos erráticos que han desconcertado a otros líderes mundiales. El puente internacional Gordie Howe está prácticamente terminado. Trump debería saber que el nuevo puente internacional Gordie Howe, que conecta Detroit, Michigan con Windsor, Ontario, abrirá este año, ya que su primer gobierno intentó acelerar la construcción en 2017. El puente fue financiado completamente por Canadá, que decidió asumir el costo tras años de esperar la participación de Estados Unidos. Grupos conservadores estadounidenses se opusieron a usar fondos públicos para este puente. Canadá busca una mejor conexión con su red de autopistas y mayor capacidad para el comercio, en comparación con el puente Ambassador, que tiene casi 100 años. Sin embargo, la familia Morrow, propietaria del puente Ambassador, se opone a la competencia que representará el puente público para los peajes que han cobrado durante décadas. La empresa de los Monroe también opera concesionarios libres de impuestos y venta de combustible en el puerto de entrada. En 2018, presionaron sin éxito para que el gobierno de Trump detuviera la construcción, según un reporte de la época. Trump pareció que no entender la situación en su declaración en Truth Social. Esto publicó Trump. Ellos, Canadá, son dueños de ambos lados, el canadiense y el estadounidense, y por supuesto, lo construyeron prácticamente sin contenido de Estados Unidos. El presidente Barack Obama les dio una excepción para eludir la ley Buy América y no usar productos estadounidenses, incluidos nuestro acero. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán busca un acuerdo nuclear y advirtió que sería tonto no intentarlo mientras una flotilla estadounidense se dirige hacia la región. Sería tonto si no buscaran un trato, dijo Trump durante una entrevista con el presentador Larry Kudlow de Fox Business, transmitida hoy. El mandatario destacó la presencia militar estadounidense en el Golfo Pérsico como un factor de presión sobre Teherán y que hay una enorme flotilla en camino a la región. El portaaviones Abraham Lincoln y su grupo de ataque llegaron a la región del Golfo Pérsico el 26 de enero de 2026, según informó el Comando Central de Estados Unidos. La administración estadounidense describió el despliegue como una medida de vigilancia y disuasión frente a posibles acciones de Irán y señaló que se evalúa el envío de un segundo portaaviones si las negaciones nucleares con Teherán no avanzan. Durante la entrevista, el republicano recordó que su administración ya había limitado previamente el programa nuclear iraní y agregó que habrá que ver si se toman más medidas esta vez para frenar cualquier avance de Irán en este ámbito. Trump insistió en que cualquier acuerdo debe ser sólido y completo, descargando la posesión de armas nucleares y misiles por parte de Irán
incluyendo otras restricciones que consideró esenciales para la seguridad regional. Ciudad de México. Una campaña de acopio de alimentos y medicinas en solidaridad con Cuba ha sido convocada del 14 al 22 de febrero por varias organizaciones, colectivos y activistas en el Zócalo de la Ciudad de México, la plaza pública y política más grande de este país. Para demostrar la inquebrantable amistad entre nuestros pueblos, el colectivo de solidaridad militante Va por Cuba y la Asociación de Cubanos Residentes en México, José Martí, invitaron a participar en esta campaña de acopio para demostrar que Cuba no está sola. En un comunicado, las organizaciones señalaron que el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba busca asfixiar económicamente a la isla, pero ante esta agresión, el pueblo mexicano responde con solidaridad y llevará a cabo la campaña de acopio de alimentos y medicinas llamada de pueblo a pueblo, acabemos con el bloqueo. El 3 de enero, tras la intervención militar en Caracas, Venezuela, que acabó con la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, decretó el fin del petróleo venezolano para Cuba. Y el 29 de enero, el presidente Donald Trump firmó una orden presidencial que amenazaba con aranceles a quienes suministraran crudo a la isla. Venezuela, responsable del 30% de las necesidades energéticas cubanas en 2025. México y Rusia no han enviado petróleo a Cuba en las últimas semanas. El país, en consecuencia, va paralizándose poco a poco, con apagones cada vez más prolongados, gasolineras cerradas y servicios públicos, hospitales, transporte, oficinas estatales, recortados hasta lo esencial, como la pandemia de la COVID-19, y los mercados permanecen por el momento surtidos. El gobierno cubano anunció la semana pasada un duro paquete de medidas de contingencia para tratar de subsistir sin importaciones de petróleo. Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reivindicó la necesidad de que el país cuide celosamente su soberanía nacional y destacó el papel histórico de las Fuerzas Armadas en mantener ese deber patriótico. México debe cuidar celosamente su soberanía, porque a lo largo de la historia, las amenazas a nuestra independencia no siempre vinieron de afuera, sino también de quienes abrieron la puerta de la injerencia extranjera, enfatizó la mandataria durante su discurso con motivo del 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana en la base aérea Santa Lucía, a las afueras de la capital mexicana. En el acto conmemorativo, la gobernante mexicana destacó el papel de la Fuerza Aérea como institución cercana a la población y vinculada al auxilio civil, al señalar que no es una institución distante, es una institución cercana, profundamente arraigada en el sentir popular. Claudia Sheinbaum Pardo añadió que el homenaje reafirma el compromiso de servir siempre al pueblo, proteger la soberanía nacional y honrar la historia que nos da identidad. Ciudad de Guatemala. Guatemala puso fin a un convenio que permitía a médicos cubanos trabajar desde 1998 en áreas apartadas y empobrecidas del país, que ahora lo reemplazará con personal local, informó el gobierno de Guatemala. Hasta el año pasado, Cuba mantenía desplegados a unos 24,000 médicos y enfermeras en 56 países, como parte de un plan estratégico de cooperación internacional de La Habana, pero que es visto por Estados Unidos como un intento de el gobierno cubano de lavar su imagen. En Guatemala, el proyecto se inició hace 27 años para atender a las víctimas del devastador huracán Mitch y contaba con 412 trabajadores. El anuncio se da menos de 2 semanas después de la firma de un acuerdo comercial entre Guatemala y Estados Unidos, y mientras el presidente Donald Trump presiona a diversos países para que rompan relaciones con el gobierno cubano. La Cancillería guatemalteca confirmó que remitió a la Embajada de Cuba la decisión del Ministerio de la Salud de no renovar el convenio de cooperación. Tegucigalpa. El reciente proceso electoral en Honduras evidenció fallas estructurales que mantienen al país en una crisis político-institucional recurrente, advirtió el Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD, al presentar una propuesta de reformas orientadas a evitar nuevos conflictos y fortalecer la democracia. Según un informe de el CESPAD, que se describe como una iniciativa ciudadana de Honduras,
Las crisis electorales en la nación centroamericana no son incidentes aislados, sino expresiones recurrentes de una crisis político-institucional más profunda. El documento diagnostica un colapso donde convergen la debilidad de las instituciones, la falta de conducción y una gestión política del conflicto que sacrifica la certeza jurídica en favor de los pactos de cúpulas políticas. El informe subraya que las elecciones generales de noviembre pasado, en las que se impuso el conservador Narri Tito Asfura, estuvieron marcadas por tensiones, controversias y negociaciones que permitieron la investidura de nuevas autoridades, pero no abordaron las causas que convierten cada proceso en un punto de quiebre para la institucionalidad democrática. Tegucigalpa. Las exportaciones de café de Honduras aumentaron un 107% interanual en enero, informó el Instituto Hondureño de Café en un boletín estadístico mensual. Durante el primer mes del año se enviaron al exterior 988.128 sacos de 46 kilogramos frente a los 477.448 sacos registrados en el mismo mes de la cosecha 2024-2025. En términos de divisas, el valor de las exportaciones alcanzó $356.1 millones, lo que representa un incremento de $207.3 millones en comparación con los $148.7 millones reportados en el ciclo precedente. El precio por medio de exportación también mostró una mejora al ubicarse en $360.38 por saco de 46 kilos, superior a los $311.58 registrado en enero de la temporada pasada. Puerto Príncipe. La Policía Nacional de Haití informó que ejecuta la operación sin descanso con el fin de erradicar las bandas, desbloquear las carreteras principales y restablecer la autoridad del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Represión de Pandillas, FRG. La operación fue dada a conocer por la PNH en su cuenta de Facebook, que ofrece algunos detalles de una reunión encabezada por su director general, André Jonás Vladimir Paraíson, miembro del alto mando de la institución, y el inspector general de la FRG, el keniano Geoffrey Otunge. Vladimir Paraíson destacó en el documento las operaciones en curso y destacó los avances significativos logrados gracias a las intervenciones policiales llevadas a cabo en varias zonas sensibles, en particular en Croix des Bousquet y Tabaret, en el norte de Puerto Príncipe, así como en el centro de la capital. Washington. En la ofensiva contra la inmigración del gobierno de Donald Trump, el estatus de protección temporal TPS ha sido uno de los objetivos de la Casa Blanca, mientras que los venezolanos con TPS se mantienen desprotegidos en el limbo de una larga batalla legal. Los nicaragüenses, hondureños y nepalíes con esta protección parecen haber llegado al mismo punto de incertidumbre tras un nuevo fallo de un tribunal federal. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos suspendió el lunes un fallo judicial previo que había determinado que poner fin al TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal era ilegal. Con esta decisión, la Corte Federal permite que entren en vigor las terminaciones del TPS para estos países. Según la Alianza Nacional del TPS, grupo de defensa que desde julio de 2025 representa legalmente inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal, con TPS en su caso contra el gobierno de Estados Unidos, este nuevo fallo de la Corte de Apelaciones pone en riesgo a más de 60,000 personas de estos tres países, pues ya no cuentan con las protecciones contra la deportación y los beneficios de empleo que otorga un TPS. La Habana. La suspensión temporal de todos los vuelos a Cuba desde Canadá deja el turismo de la isla en una posición extremadamente delicada, pues el país norteamericano supone más del 40% del total de sus visitantes internacionales. Cuba no cuenta desde el martes con combustible para aviones debido al asedio petrolero de Estados Unidos, y eso ha provocado que las 4 compañías canadienses que transportaban turistas a la isla cancelen temporalmente sus vuelos a este país. En cuestión de horas, Air Canada y Transat anunciaron en términos muy similares
que suspendían sus operaciones a Cuba por el déficit de combustible y quedaban a la espera de la evolución del país para retornar los servicios. En total, se cancelaron algo más de un centenar de vuelos semanales, ya que entre diciembre y febrero tiene lugar la temporada alta de turismo en Cuba, el periodo en el que recibe más visitantes de Canadá. Guayaquil. Cientos de simpatizantes del alcalde de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, Aquiles Álvarez, detenido junto a sus hermanos y otros presuntos implicados en un caso de corrupción, se concentraron ante la fiscalía para pedir su liberación. Aquiles, amigo, el pueblo está contigo y libertad para Aquiles eran algunas de las consignas más coreadas por las personas en favor de Álvarez, opositor al gobierno del presidente Daniel Noboa, al que anteriormente ya había acusado de dirigir una persecución política contra él, cuando la fiscalía lo llevó a juicio como presunto autor de contrabando de combustible. Los participantes en la protesta pidieron en múltiples ocasiones la dimisión de Noboa, a quien culparon de estar detrás de una supuesta persecución política hacia Álvarez, porque dijeron, él sí está haciendo obras. Washington. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos suavizó las restricciones para que empresas estadounidenses puedan operar en el mercado petrolero de Venezuela, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte, por medio de 2 licencias para comerciar hidrocarburos y para el uso de aeropuertos y puertos, publicadas en su sitio web. El Tesoro relajó las sanciones endurecidas en 2019 que aún pesa sobre el país caribeño, a fin de que empresas estadounidenses puedan comerciar con ellos. Las licencias incluyen condiciones estrictas para evitar beneficios directos al gobierno venezolano, como que cualquier contrato con Petróleo de Venezuela PDVSA o el Estado esté regido por las leyes estadounidenses y que cualquier disputa se resuelva en tribunales en Estados Unidos. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.